¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura constitucional en nuestro país, esfuerzo que se enmarca en la celebración del centenario de nuestra Constitución mexicana. En esta ocasión nos ocuparemos del tema Soberanía, Derecho Internacional y Constitución. Para ello nos acompañan dos expertos, dos conocedores del derecho internacional. Por un lado, el maestro Juan Antonio Pérez Sobrado. Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña la embajadora Leonora Rueda Gutiérrez. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ella es actualmente embajadora ante la República Checa. Pero antes de empezar a platicar con nuestros invitados, permítanos presentarles un reportaje que hemos preparado para ustedes. De acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se entiende como derecho internacional todas aquellas convenciones, costumbres y principios generales del derecho que son reconocidos por las distintas naciones. Nuestra Carta Magna reconoce en el artículo 133 que todas las leyes que el Congreso de la Unión promulgue deberán estar de acuerdo con los tratados que México ha firmado y que han sido celebrados por el Presidente de la República. En consecuencia, esta legislación será la ley suprema en todo el país. Para que un tratado internacional sea firmado formalmente por México, tiene que pasar por las siguientes etapas. Primero, que el Presidente de la República lo celebre. Después, el documento deberá ser analizado, discutido y admitido por el Senado. Enseguida se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se limitará a decir que fue avalado sin incluir el texto. Finalmente, el presidente ratificará el convenio, que será refrendado por el secretario de Relaciones Exteriores. Cabe señalar que México es una nación con una larga tradición en materia de tratados internacionales. Gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en esta ocasión en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, en el Pleno. Y les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Y para hablar de la soberanía, el derecho internacional, estimado Juan Antonio, ¿qué debemos entender por soberanía? ¿Cómo ha evolucionado? ¿En qué momento se encuentra ese concepto en relación con nuestro constitucionalismo? Bien, pues es un concepto que han tratado desde mucho tiempo atrás los grandes politólogos, los grandes autores que se han dedicado a estudiar a la sociedad, a la política. Yo creo que en México hay una fecha fundacional para entender la cuestión de soberanía, 1808. México, bueno, desde luego todavía no existía como nación, todavía era el virreinato de la Nueva España. Y bueno, en 1808 se da una coyuntura que pone a prueba por primera vez en todos los años de la colonia la capacidad del reino de la Nueva España para poder gobernarse a sí mismo. Napoleón invade España, destrona a Carlos IV, la monarquía se queda acéfala y los virreinatos, digo, no solo Nueva España, en el Río de la Plata también sucede, se quedan sin saber qué hacer. El virrey Iturrigaray convoca una junta, el Ayuntamiento de México, con los síndicos Primo de Verdad, Azcárate, un personaje como Melchor de Talamantes, proponen la autonomía de la Nueva España, ya que no hay rey en España, volver al concepto de la soberanía popular, expresado tanto en las 7 partidas de Alfonso el Sabio, como ya en ese tiempo estas ideas de Juan Jacobo Rousseau, que en el contrato social establece ese concepto de soberanía popular, lo proponen ante la asamblea que convoca el virrey Iturrigaray, pero los españoles, los grupos de poder español en Nueva España se niegan a que el virreinato de la Nueva España tenga autonomía. Dan un golpe de Estado, envían a Iturrigaray, que apoyaba estos intentos de autonomía, lo envían a la España invadida, y aquí en México imponen a un virrey a modo, con lo que solo retrasan 2 años el estallido de la guerra de independencia. Creo que ese es
podemos decir, el primer intento de establecer el concepto de soberanía popular como una forma de gobierno totalmente vigente. Y desde luego que era, yo creo, la idea más adecuada para ese entonces, y que hubiera evitado una guerra tan sangrienta como la de independencia. Claro. La soberanía siempre ha estado ligada necesariamente también a la idea de la representación. Este es el lugar donde decimos esta honorable soberanía, se dirigen los diputados al resto de los representantes de la nación. Y ese concepto de alguna manera también nos permite hablar de esa entidad, él hablaba de autonomía, que nos caracteriza frente a otros estados, frente a otras naciones. En el ámbito internacional, Leonora, ¿cuál sería la máxima expresión de esta idea de soberanía en el momento actual? Bueno, yo creo que el término precisamente de igualdad soberana, que se concibe como parte fundamental del derecho internacional. Es decir, se reconoce este término de igualdad soberana como el concepto que va a venir a regular la acción del Estado en el marco de la sociedad de naciones, en la sociedad internacional. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos que el derecho internacional tiene esta regulación del Estado, hay que pensar que precisamente el concepto de igualdad soberana constituye la forma de establecer, de determinar los privilegios, las prerrogativas, las libertades del Estado soberano, pero al mismo tiempo con responsabilidades para establecer, en donde se establecen los límites de esas libertades. Claro, y es un tema tan importante porque hoy día no se puede entender, por ejemplo, el ámbito del derecho, que es para nosotros el más conocido, no se puede entender el ámbito jurídico sin la influencia, por ejemplo, de los tratados internacionales o de otras obligaciones que los estados suscriben a través de diversos instrumentos y ante diversas organizaciones, ¿no? La Organización de Naciones Unidas o en el ámbito regional, la Organización de Estados Americanos y en otros ámbitos que seguramente todos conocemos que tiene que ver con los tratados de libre comercio en el ámbito comercial internacional y que generan pues un cúmulo de obligaciones, de normas que constituyen derecho interno hoy día a la luz del derecho constitucional. Pero bueno, sobre esto hablaremos después de esta pausa. España reconoció la independencia de México con el Tratado Definitivo de Paz y Amistad el 28 de diciembre de 1836. Desde 1836 y hasta 2007, México celebró 1.200 tratados, de los cuales 653 fueron bilaterales y 617 multilaterales. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Hablando del derecho internacional, estimado Juan Antonio, ¿cuál es en este momento la situación que en el plano internacional tiene nuestro constitucionalismo o presenta nuestro constitucionalismo, por ejemplo, para la aprobación de estos instrumentos internacionales? Bien, creo que siempre, sobre todo a partir después de la Segunda Guerra Mundial, cuando este mundo pareciera que se compacta y la llamada globalización, ¿no? Que hubiera una pugna entre constitucionalismo y globalización, entre constitucionalismo, derecho constitucional y derecho internacional. Creo que en México adecuadamente ha normalizado sus ordenamientos para armonizar el derecho internacional con el derecho constitucional. En teoría, nuestra Constitución otorga una jerarquía de normas en un mismo plano a la Constitución con los tratados internacionales. Las recientes reformas sobre derechos humanos lo incluyen. Nuestra Constitución, bueno, lo expresa, que
ningún tratado internacional que se signe puede estar en contra de la Constitución. En muchos casos, y creo que el ejemplo más acabado es el Telecán, se ha reformado la Constitución para adecuarla al derecho internacional, con todos los bemoles que pueda existir, críticas, pero creo que es un postulado constitucional mexicano que debe de ser reconocido, ¿no? Que ningún tratado internacional está en contra de la Constitución, y bueno, en este sentido garantiza que todo tratado que se firme no contravenga ninguna normatividad interna, y si se contraviene, bueno, está la Convención de Viena en la que se establece la pacta sunt servanda, y si se firma, pues ni modo, tendrá que recaer sobre el Estado mexicano la responsabilidad de reformar, ¿no? Claro. Oye, aquí hay que recordar a nuestro auditorio que el proceso de elaboración y suscripción de un tratado internacional tiene los filtros que garantizan que efectivamente el contenido de la Constitución se respete. Es decir, primero hay reuniones previas en las cuales el Servicio Exterior Mexicano participa activamente, y lo estamos haciendo a través de representantes conocedores en los temas, y posteriormente viene una suscripción por parte de un órgano del Estado mexicano, cual es el presidente de la República en su carácter de jefe de Estado, para posteriormente, a través de una representación, como es el Senado de la República, ratificar esos instrumentos. Y me parece que esos son los momentos en los cuales podemos hablar que hay esa consonancia entre ese derecho internacional y el derecho interno. Pero eso nos lleva a una pregunta que también resulta relevante, y Leonora, tú conoces mucho mejor que nosotros ese tema. ¿Cuáles son los principios que animan esa política exterior mexicana en nuestro constitucionalismo? Me encanta la pregunta. Me encanta porque cuando hay personas que empiezan a cuestionar nuestro actuar interno con relación a nuestro actuar internacional, es muy importante recordar precisamente los preceptos, los principios de política exterior que a partir de 1988 fueron integrados a la Constitución como parte de la Constitución mexicana en el artículo 89, fracción décima. Y la última modificación a la que hacía alusión en el 2011, a estos principios. Entonces tenemos primero la autodeterminación de los pueblos, el principio de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad de los estados, la cooperación para el desarrollo, la proscripción del uso o amenaza del uso de la fuerza para los estados, y de alguna manera algo muy, muy interesante que precisamente fue la última modificación que se hizo en el 2011 a los principios, la incorporación de la promoción, la defensa de la promoción y del respeto a los derechos humanos. Este elemento que se introdujo en el 2011 como parte de nuestros principios de política exterior está de alguna manera cubriendo, garantizando, salvaguardando algo que ahorita precisamente está muy un tema que está en boga, que es la defensa de nuestros connacionales en el exterior. Y que no es nada más ver la cuestión de la problemática desde el punto de vista migratorio como tal, sino de derechos humanos. Ese tema, como muchos otros, que tienen como fundamento ahora la cuestión de derechos humanos. Naturalmente, por ejemplo, el principio de no intervención, que es fundamental, y al igual que, como lo comentábamos anteriormente, la igualdad jurídica de los estados, tiene que ver precisamente en el trasfondo, primera y en última instancia, defensa de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales, toda la diversidad de derechos humanos que tenemos. Claro, y que estos principios al final tienen un trasfondo histórico. El principio de no intervención de alguna manera debe relacionarse con el hecho de que en muchas ocasiones
el propio Estado mexicano fue objeto de intervenciones extranjeras. Yo me atrevería a preguntarles, yo sé que es quizá un poco difícil hablar de un punto como este, pero ¿cuáles serían en materia de derecho internacional de ese servicio exterior mexicano, o a lo mejor de presencia internacional, cuáles serían dos hechos, uno para Juan Antonio, uno para Leonora, cuáles serían esos dos hechos que de alguna manera marcan este ejercicio de los principios en materia de política exterior mexicana? Yo me quedaría con un solo dato: el papel tan importante que ha tenido el Estado mexicano en el siglo XX, por ejemplo, tratándose de los exilios, el exilio español, el exilio uruguayo, algunos exilios latinoamericanos, donde México demostró precisamente esa apertura y recibió a nacionales de otros países, les abrió la puerta, y que a la luz de lo que está pasando ahorita, pues nos hace reflexionar sobre las políticas que hoy día están vinculadas con el derecho, los derechos humanos de los extranjeros. Pero bueno, sería un solo dato para cada uno. Juan Antonio. Sí. Bien, yo creo que desde luego México a lo largo de su historia ha sufrido en carne propia lo que han sido las agresiones extranjeras. Yo creo que un primer dato pudieran ser, englobando todas las agresiones que ha sufrido México, sobre todo estas agresiones, por solo hablar de las armadas, ¿no? Estados Unidos y Francia, para mí. Bueno, yo entendería cómo ha actuado México en defensa precisamente del principio de no intervención, elementos, hechos históricos, volviendo al siglo XX, pues tuvimos Cuba, un elemento muy importante, pero también desde la guerra de Vietnam, desde diversos conflictos internacionales en los que la voz de México siempre se ha escuchado en Naciones Unidas, en la OEA, y que ha traído, por cierto, a la fecha una discusión muy interesante que nos llevaría tal vez a otro programa, de hablar qué se concibe ahora como intervención o no intervención. Por ejemplo, ahora que se ha comentado sobre lo del caso de Venezuela y todo esto. Entonces, nos llevaría a otro programa. Claro que sí. Después de esta pausa, seguiremos hablando de soberanía, derecho internacional y constitución. En el transcurso de su historia, México ha firmado 210 tratados internacionales en materia de derechos humanos. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Sin duda, algo que ha caracterizado a México en el concierto internacional es precisamente uno de esos principios, el de no intervención. Y sobre todo porque hasta hace pocos años el tema del reconocimiento de los gobiernos era fundamental en la construcción de las democracias occidentales. Hoy día, Leonora, te preguntaré a ti, precisamente por el carácter de embajadora que tienes, hoy día ha habido cierta discusión acerca de este modelo, ¿sí?, del principio de no intervención que ha adoptado México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primera, quisiera yo sí comentar que cuando hablamos de principios, incluyendo el de no intervención, no son conceptos inmaculados, inamovibles. Son conceptos que se van modificando, adaptando, si se quiere, tanto a las condiciones internas como a la situación que se da a nivel internacional. Generalmente, cuando hablamos de no intervención, nosotros nos estamos refiriendo básicamente a la no intervención armada con el uso de la fuerza de un país en otro país. Recordemos que cuando somos sujetos de derecho, en este caso México, tenemos nosotros que estar plenamente apegados al respeto de los principios que estamos enarbolando. Y el principio de no intervención forma parte de la Carta de Naciones Unidas, forma parte de la OEA. Y recordar que cuando se lleva a cabo una acción de este tipo, por ejemplo, de las operaciones para el mantenimiento de la paz, siempre se cuenta con la aquiescencia, el consentimiento de la parte receptora. Ahí es la gran diferencia de
de la intervención, no intervención. Esa es por una parte. Por la otra, cuando se habla de la no intervención es cuando no se interviene, cuando el caso que está sucediendo, por ejemplo, en un país en donde se está llevando a cabo un conflicto social, digamos, uno tiene que fijarse en cuáles son los actores que están participando en ese conflicto social. Si hay genocidio, si hay masacre, entonces es que debe de haber un pronunciamiento, nuevamente retomo, a la violación de los derechos humanos de esa población. Y entonces eso es lo que en un momento dado se rescata para luchar en defensa de los derechos humanos de esa población. De esa comunidad. Bueno, es un tema muy interesante porque en el ámbito del derecho, te diría, una de las respuestas que ha existido por parte de la comunidad internacional es el derecho humanitario también. Y qué bueno que aclaramos que en el caso de estas misiones de mantenimiento para la paz, hay el consenso, en este caso, del país o el consentimiento del país al cual van a ir vamos a llamarle, estos elementos del Estado mexicano. Juan Antonio. Me gustaría rescatar dos nombres en que creo que es de justicia, y cada que se habla de la política exterior mexicana en el siglo XX a uno lo llenan de orgullo, ¿no? Gilberto Bosques y Alfonso García Robles, que son ejemplos de lo que ha sido los principios rectores de la política exterior mexicana, ¿no? Gilberto Bosques, bueno, toda esta labor casi que muchas veces lo equiparan a Oskar Schindler, ¿no? De proteger a los perseguidos por la Alemania nazi, la protesta del gobierno de Lázaro Cárdenas cuando Alemania anexa a Austria, a Anschluss, la agresión de Mussolini a Etiopía, bueno, Alfonso García Robles ya en los años 60, 70, toda la negociación para el Tratado de Tlatelolco para proscribir las armas nucleares en América Latina. Yo creo que son dos nombres que implican estos principios rectores de la política exterior mexicana, ¿no? La no intervención, la solución pacífica de las controversias, y que nos deben de llenar de orgullo a los mexicanos, porque son, entre otros, desde luego, Isidro Fabela, siempre que uno enlista, termina uno discriminando, ¿no? Pero creo que son dos ejemplos de lo que ha sido y de lo que debe de inspirar no solo a la política exterior mexicana, a cualquier política exterior de cualquier país, ¿no? Estos principios de humanismo, estos principios de ante todo ética, moral y valor, sobre todo para enfrentar con la herramienta de la ley a los poderes, ¿no? Claro. Yo agregaría algo, no es porque tengamos de invitado a una embajadora, pero el Servicio Exterior Mexicano quizá es también un ejemplo claro de servicio civil de carrera en el Estado mexicano, al lado, por ejemplo, de las instituciones armadas, que tienen un servicio profesionalizado que evidentemente rinde frutos en el ámbito del Poder Ejecutivo. No olvidemos que en el caso mexicano el presidente es, ante todo, jefe de Estado en el ámbito internacional. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo. Yo le pediría a Leonora un mensaje para nuestro auditorio antes de cerrar. Muchísimas gracias. Bueno, pues el mensaje sería, por favor, lean la Constitución, particularmente la fracción 10ª, artículo 89, para que se familiaricen con los principios precisamente de política exterior y puedan leer cada uno de ellos y estudiarlos. Es realmente parte de la historia de México lo que está concentrado en esos principios. No me resta sino agradecer a nuestros invitados el favor de su atención al acudir a este programa, y a ustedes, por supuesto, el favor de su atención. Y antes de despedirnos, la pregunta de siempre: ¿qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto, es que lo sepa todo. Hasta pronto.